No es que yo soy Rambo, pues yo sí he pasado por tiempo duro. Si es de tiempo duro, muchísimos que me han dicho detente. Porque la humanidad te dice detente, tú no puedes alcanzarlo. Oye, yo te voy a decir una cosa, mira, oh Dios mío, estate tranquilo, porque yo sé que tú estás pasando por aflicciones y por situaciones difíciles, detente, estate tranquilo. Y yo le digo, yo no tengo que ver con eso, yo me voy para adelante con todo, porque yo pertenezco al Eterno y la palabra que Dios me dio se va a cumplir por encima de cualquier situación. Pero vemos gente que están viviendo, gente que Satanás, tú eres un restaurador de matrimonios y Satanás se mete en tu matrimonio. Para que tú digas que yo no puedo hablarle a la gente. Ah, si tú no le hablas a la gente va a haber más feminicidio. Es que hay debilidades en mí que yo no puedo hablarle como jóvenes. Qué bueno que los jóvenes se pusieron ahí. Estoy predicándole a ustedes, por eso que estoy más libre. Gente que entiende y comprende que por situaciones que está viviendo yo no puedo dar lo de Dios. Si tú no das lo que Dios te ha dado y lo que ya Dios estableció desde la eternidad, te digo lo que estás haciendo, deteniendo y permitiendo que Satanás con su humanidad llegue a tu vida, llegue a tu corazón y tú dejes de edificar a otras gentes que necesitan que tú lo edifiques. Mujeres que quieren vivir amarradas a su pasado y dicen es que yo no puedo vivir, ay, es que tú no sabes todo lo que yo hice. Suelta eso, que Pablo fue un matón que perseguía al pueblo de Dios, porque si matara a delincuentes no hubiese sido nada. Él mataba justo, a gente justa. Y te digo qué pasó. Este hombre, cuando posiblemente quizás Ruth le pensaron mencionar, oye, pero tú eres un matón, él le decía, a mí no me importa que tú lo pienses o no lo piensen. Y si no lo piensan, yo les voy a recordar a ustedes que yo mataba gente, yo mataba a los justos. Pero te digo algo, yo ahora entiendo que Dios desde antemano, desde antes de la fundación del mundo, desde antes que se formara el polvo para la tierra, te digo algo, desde ahí Dios me formó. Y ahí Dios estableció una palabra. Lo que te quiero decir en este día, que cuando te detienes en lo humano, no puedes alcanzar lo eterno de Dios para tu vida. Y por eso es que vemos que la gente llora tanto cuando se le muere una gente. Por eso es que vemos ¿por qué? Porque la muerte no pertenece a la eternidad de Dios. Por eso es que vemos gente que no quiere pasar por aflicciones, porque te digo que tu corazón no fue diseñado para que simplemente te quieras quedar en ello. Es más, ni aún el pecado fue creado para que tú te acomodes en ello cuando tú conoces la eternidad. ¿Por qué? Porque hay gente que posiblemente en nuestra iglesia, en todas las iglesias del mundo, hay pecadores que vienen y pasan por procesos. Porque, como yo decía a una gente, en la iglesia que tiene que haber más problemas, porque venimos nosotros y lo traemos para acá. La gente entiende que la iglesia tiene que ser la más santa, ¿no? La iglesia tiene que tener muchos problemas siempre. ¿Por qué? Porque es que de allá vienen todos los que son despreciados, los desechados, los que no sirven, los que no valen, los peleones, como yo. Y te digo algo, pero Jesucristo agarró y me transformó. Qué bueno que mi hermano está ahí. ¿Por qué? Porque mi hermano me recordaba en días pasados y me decía, Francisco, ¿tú te recuerdas que cuando tú llegabas a la casa de nuestra abuela decía, llegó el ciclón batatero, en otras palabras? O sea, ya llegó el que me va a resolver, el que me va a poner la casa entera inquieta. Pero Dios tenía un propósito. Dios tenía un propósito en su eternidad. Dios había tenido un propósito. Y lo que te quiero decir en este día es que Dios está buscando gente que se active. Porque cuando tú estás desactivado, simplemente lo que haces es murmurar muchísimo. Me imagino un grupo de gentes que no estaban activados, Yané, que no habían entendido el tiempo. Te digo, ¿dónde? En la cueva de Adulán. Me llama mucho la atención porque nosotros enfocamos simplemente, Ruth, a la gente, a David que entró. Ay, Dios mío, pero qué David tan poderoso. Pero te digo algo, antes de posiblemente entrara un solo a la cueva de Adulán y dijo, ay, yo voy para allá. Y cuando se metió, dijo, aquí yo me voy a encontrar bien, porque aquí nadie me va a seguir. Aquí nadie va a vivir mi vida. Aquí posiblemente nadie me va a matar. Ahí estaban los desechados, los despreciados, los que no servían, los que no valían. Y posiblemente llegó otro que tenía un chinchín más de fe. Porque tú tienes que tener cuidado. En el tiempo humano aparecen muchas murmuraciones. Te critican al líder. Dímelo a mí que yo era de eso. Pero el Señor me sacó de eso. Gloria a Dios por eso. De lo que entendía. Gloria a Dios. Que los líderes de la iglesia, ay, es que quieren detener lo mío. ¿Cómo te va a detener, Francisco? Dígame, estate tranquilo, muchacho, siéntate tranquilo ahí donde tú estás, que tu tiempo va a llegar. ¿Te digo por qué? Porque es que el tiempo de Dios nadie lo detiene. El tiempo de Dios nadie lo detiene. Y las palabras motivadoras de tu alma, lo que tú necesitas del humano, te dice, no, vete para tal iglesia, porque en tal iglesia que tú te vas a sentir bien, en tal iglesia que tú no cabes ahí. A mí me dijeron, te digo algo, esa es la iglesia de los ricos y tú no tienes ni nombre ni renombre, pero mucho menos ni un papá que tenga cuarto ni nada. Y hoy soy el presidente de los jóvenes.
¿Me entiendes? Perteneciendo a lo eterno. Te digo por qué, porque la palabra que Dios determina sobre tu vida, nadie la detiene. Porque lo que Dios ha dicho sobre tu vida, nada lo detiene. Y por eso yo me quedo tranquilo cuando posiblemente yo estoy viendo el estadio el Tetelo Vargas lleno de gente. Y yo diciéndole, no te preocupes que mi tiempo eterno llega. No te preocupes que mi tiempo eterno llega. No te preocupes que la palabra de Dios va a llegar. No te preocupes que el momento de seguirme, Dios lo va a cumplir. Te digo por qué. Porque Dios lo dijo. Pero tenemos a un grupo de gente que dice y entiende lo eterno cuando quiere. Gente que dice de lo eterno, Dios envía su palabra y ella hace para lo cual fue enviada, pero yo utilizo mi ocasión para cumplir mi propósito, no el propósito de Dios. Pero quiero volver nuevamente para Adulán. Y se entró el primero y después vino el segundo con un chinchín más de fe y dijo, oye, está pasando algo, estoy pasando por una aflicción, pero yo sé que Dios me puede ayudar. Y cuando se entró para la cueva, se encontró con uno que le dijo, ay Dios mío, tú no sabes lo que está pasando, a mí me están persiguiendo, yo robé o yo maté. Y él le dijo, ay, yo también. Y él dijo, pero tú crees que podemos salir. Y él le dijo, no, mejor quédate aquí, porque aquí es que nosotros podemos hacerlo. Y simplemente cada vez que entraba uno de los que no servía o que servía un chin, se convertía en que no servía tampoco, porque estaban toditos acomodándose a su situación. Y así mismo hay gente, señores, que se acomodan día tras día en su cueva de Adulán, que se agrupan, te digo acá algo, a hablar cosas que no tienen que hablar. Y nosotros estuvimos un tiempo de oración, los jóvenes, muy poderoso, de 2 semanas. Y no fue de 2 semanas para este mensaje. Fue de 2 semanas porque necesitamos a Dios. Fue de 2 semanas porque le decimos, Señor, no aguantamos más. Necesitamos avivamiento. Necesitamos que tú nos prenda, como dice un coro por ahí. Necesitamos Espíritu Santo que tú nos llenes. Necesitamos Espíritu Santo que nos santifique. Necesitamos Espíritu Santo que tú nos reboses. Necesitamos Espíritu Santo que tú nos transformes. Y la obra está que Henry en estos días estaba predicando en Impacto Divino. Y nosotros nos quedamos tranquilos, yo y Luz Catherine, como Espíritu Santo, la palabra que él llevaba. Pero llevamos a Francia, estaba en una célula, se acaba de convertir los otros días. Y cuando yo estaba predicando, las muchachas a veces hacen así. Y ese día que él estaba predicando, todo el mundazo se quedó como tranquilo. Espíritu Santo, qué palabra. Y el testimonio de lo que Dios estaba haciendo. Encontramos a un David que llegó los otros días. Y viene un muchacho y me dice a mí, mira, el día que yo fui a la iglesia, ese gordito que tú tienes allí en la iglesia, te digo algo, me impuso la mano y yo sentí algo terrible. Y te digo algo, y comenzó a hablarme cosas que yo nunca en mi vida le había dicho a nadie. Me impactó y comencé a llorar. Te digo algo, está cargando con lo eterno. Y detrás de eso es lo que nosotros andamos. Pero vuelvo para la cueva de Adulán. Y en la cueva de Adulán representa a los grupismos que dentro de la iglesia se levantan para acabar a los otros hermanos. Pero lo hacen con algo poderoso, lo hacen muy bien, lo hacen muy sutil, con una palabra muy poderosa. Lo hacen con una palabra de Dios. Lo hacen con una palabra de que, mira, yo te voy a decir una cosa, lo que pasa es que no lo entienden en la iglesia y quizás yo tengo un discernimiento. Si Dios te dio tanto discernimiento para que te fajes orar, como me dijo un día, tú hablas demasiado, Francisco. Me lo dijo así mismo, tú quieres vivir viendo todas las cosas, porque es verdad que vemos. Nadie te está diciendo que tú no ves. Todo lo que tú estás viendo posiblemente es verdad. Pero te digo que es para que te tranques tú en tu habitación y comience Espíritu Santo, rompemos, quebrantamos, cancelamos, Padre Santo, toda frialdad, todo lo que nos está destruyendo, todo lo que nos está deteniendo. Te digo por qué, porque eso pertenece a lo humano. Pero en lo eterno, en lo humano, orábamos. Y le decíamos, Espíritu Santo, en estas semanas, vamos, queremos ver un avivamiento sobre nuestra iglesia, queremos ver un avivamiento sobre nuestra ciudad. Y te digo algo, tú tienes una responsabilidad demasiado grande, porque si Dios está diciendo que tú y que yo somos gente que vamos a activar este pueblo, a Dios a este grupo no nos está pidiendo que tengamos tanta ñoñería, que vivamos simplemente en un círculo vicioso, donde Dios determina una palabra poderosa que carga nuestra pastora, que carga nuestro pastor, que pasa al liderazgo. Pero te digo algo, que tú y yo también la estamos cargando, que tú y yo también estamos tomándola, que esa palabra pesa sobre mí. Te digo algo, que cuando le dan una palabra poderosa a Alberto, yo digo, la unción está bajando por mí, ay, está bajando para donde mí. Pero cuando se la dan a Lloyd, ahí es que yo gozo. Te digo por qué, porque ella es como media revoltosa, así como yo, como media Espíritu Santo, que mueve mucho la mano. Entonces yo digo, yo como que me tomo esa palabra. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hasta un momento que simplemente comenzaron a llegar gente y entrar a la cueva de Adulán y mataban a uno.
Y volvía el otro y se volvía y se mataba y hablaba de sus quejas, de sus situaciones. Porque simplemente hablamos de la condición de los 30 valientes. Pero antes de los 30 valientes quizás se metió uno con valentía. Pero te digo algo, el espíritu de cobardía, el espíritu de chisme, el espíritu de ver todos los problemas, el espíritu de ver toda la situación, el espíritu de ver todas las situaciones difíciles, de ver todos los inconvenientes, comenzó a encuevarlo todos. Y te digo algo, le llamaban, en esa cueva hay un grupo de gente, en buen dominicano, que no sirven ninguno. Pero te digo algo, un día llegó uno y dijo, yo tengo un tiempo activado. Y te digo por qué tengo un tiempo activado de Dios. Porque David tenía un tiempo tan poderoso y tan activado que en el Salmo 163 él le dice: así como te he visto en el santuario, así te busco de madrugada. Pero no simplemente esto, y decía al final del Salmo 63: y al rey yo lo he visto sentado, qué sé yo qué, algo ahí, búsquelo. Y cuando él habla del rey, él no habla tampoco él no habla de Dios, él está hablando de su reinado. Te digo por qué, porque cuando tú te activas, cuando tú vives activado en el tiempo de Dios, tú no te ves como la gente te está viendo, tú te ves como Dios ha determinado sobre tu vida, tú te ves como Dios ha dicho sobre tu vida, tú te ves como un reinado aun cuando te estén persiguiendo. Tú no ves que posiblemente te detuvo el hermanito aquel, sino simplemente te ves tal y como Dios lo ha dicho, porque perteneces a lo eterno. Y este hombre, lo que bueno es que Dios necesita que esta iglesia se active. Te digo porque cuando esta iglesia se active, cuando el miembro que llegó de último a esta iglesia se active más poderosamente, entienda su tiempo, entienda la eternidad de Dios, va a haber menos problemas para nuestra ciudad, va a haber menos problemas para nuestra casa. Te digo por qué, porque se van a entrar un grupo y cuando comiencen a orar van a decirle: vamos, Espíritu Santo, comienza a llenar, comienza a transformar, comienza a renovar, comienza a cambiar. Y te digo algo, cuando vuelvan al culto ya no se van a sentar allá atrás, sino que dicen: algo poderoso viene, vamos a sentarnos todito adelante. Y te digo algo, le van a quitar toda la carga a Laura de que tiene que vivir peleando con todo ese batallón de mujeres para allá, y Ruth también con todo ese grupo que gracias a Dios que tiene 3 o 4 que siempre están ahí activas, 5 o 6, no sé cuántas, posiblemente Maritza, posiblemente la directora de intercesión, esa mujer tan poderosa que cuando agarra uno, el Espíritu Santo llénalo como sea. Ustedes saben quién es esa. Esa es la ministra. Esa es la ministra. Mira, pero lo que te quiero decir, que este hombre vio lo eterno, aun cuando estaba pasando por situaciones difíciles, aun cuando se veía pasando por situaciones humanas que estaban deteniéndolo. Posiblemente que hubiese dicho: y Dios, pero ven acá, Dios, no puede ser que Dios cumpla su palabra en mí. Si el rey me quiere matar, si yo lo único que he hecho bien, si yo tengo un corazón conforme a de Dios, si Dios me escogió allá y me llamó y esperó que yo llegara para que se sentaran, y ahora yo estoy cogiendo más lucha que un catre viejo, y Dios dio una palabra, eso es mentira. Y vivimos haciendo que yo dude, dudando tú mismo y dudando otro. Te digo qué pasó. Así mismo pasó en la cueva de Adulán, me imagino. Esa es mi imaginación. Pero quiero que tú lo recibas así. Y te digo algo, hubo un día que dijo uno: bueno, yo sí voy para la cueva de Adulán porque es el único sitio que me toca estar. El que está dentro de la cueva de Adulán, que está en su humanidad, piensa simplemente que los humanos como él son los únicos que pueden entrar. No, Dios te entra a ti, me entra a mí, entra a todo el mundo para la misma cueva. Para ver hasta dónde tú das. Para ver hasta dónde Dios determina una palabra. Yo me imagino que todos ellos eran valientes antes de que la palabra se manifestara. Pero te digo algo, simplemente se veían como lo que no servía, como lo menospreciado, como lo desechado en la cueva. ¿Por qué? Porque se habían acomodado a una palabra eterna. Pero viene uno que se veía como un rey. Viene uno que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Viene uno que entendía su posición en el reino. Y cuando él entró para la cueva de Adulán, porque le tocó entrar pobrecito también para allá y encontrarse con ese batallón, te digo lo que él dijo: a mí si no me vengan con ese coro, que yo si no voy a venir con ese espíritu de depresión, ese espíritu de chisme, ese espíritu de mortandad y de entender que yo no voy a poder avanzar. Así que no me venga con eso. Y alguien le dijo: ay, Davidcito, pero ¿qué es lo que tú te crees? Tú no sabes que el rey te anda buscando con más de 3,000 personas para matarte. Y él le dijo: él no me va a matar. Te digo: ¿por qué no me va a matar? Porque Dios no ha cumplido su palabra conmigo. Dios no ha determinado su palabra conmigo. Te digo: ¿por qué yo no me voy a morir? Porque Dios determinó una palabra de que yo voy a reinar.
Y te digo algo, y que voy a salvar al pueblo de Israel. Es más, que le voy a organizar el culto de adoración a Dios, porque yo soy un adorador. Y te digo algo, y vino otro y le dijo, te digo algo, mira David, yo también era fuerte posiblemente de pelea, mira lo robusto que yo soy. Y David le dijo, yo tampoco acepto que tú me estés hablando de eso. Te digo, ¿por qué? Porque lo que tú estás haciendo es deteniendo mi tiempo. Y mi tiempo tú no lo vas a detener con tu tremenda humanidad. Mi palabra, lo que hay en mí es eterno, lo que hay en mí es eterno, lo que hay en mí pertenece a lo que Dios ha determinado y no a lo que el hombre posiblemente está viendo. Y te digo, alguien dijo, pero se metió alguien con un espíritu diferente en esta cueva. Y te digo algo, en un momento eran todos los que no servían, pero después cogieron muchísimas espadas y comenzaron, y cuando salieron, ya no salieron los menospreciados, los que no servían, los que no valían, sino que salieron los valientes de Jehová. Te digo, ¿por qué? Porque cuando tú te activas en tu tiempo, cuando tú activas tu tiempo, cuando tú activas lo que Dios ha determinado sobre ti, cuando tú crees en la palabra que Dios ha determinado sobre tu vida, te digo algo, todo el mundo va a tu casa. ¿Por qué? ¿Qué necesita de lo eterno? Porque estamos viviendo demasiado en la humanidad. Todo el tiempo, todo el mundo está viviendo lo humano. Pero te digo algo, se encuentra con un loco que posiblemente no tiene que comer y le dice, pero yo sé que Dios provee. Y te digo algo, y le dicen, oye, yo te voy a decir una cosa, la situación económica está mala. Y te digo algo, a ese lo buscan para que ore, pero tiene una situación más mala que la que está viviendo el otro. Pero él dice, yo no tengo que ver, Dios me ha dado una palabra, así que yo decreto, yo establezco que Dios te va a bendecir, que Dios te va a prosperar. Pero te digo algo, sin un peso en los bolsillos. Porque no está viviendo lo humano, simplemente está viviendo la palabra que Dios ha determinado. Y la palabra que Dios ha determinado sobre tu vida será procesada. Dice que un día José dijo, oye, Dios envió su palabra, ¿verdad? Pero esa palabra que Dios ha determinado sobre mi vida va a ser procesada todo el tiempo. Dios, la palabra que determinó sobre tu casa, sobre lo que Dios ha dicho sobre tu familia, esa palabra será procesada. Y posiblemente tú veas un alivio de algún sitio, pero posiblemente veas que se levante de otro. Pero te digo algo, Dios ha dado una palabra. Y lo que nos mantiene firme, lo que nos mantiene en pie, es entender que Dios ha determinado una palabra. Lo que nos mantiene estable, lo que nos mantiene diciendo, no es una careta de que Dios, no es una careta. Yo le digo a la gente, mira, no es una careta lo que yo me pongo para venir aquí a decirte posiblemente que Dios transforma, que Dios sana y que Dios liberta. Y cuando me dicen, pero ¿y cómo Dios puede libertar si posiblemente en tu casa mira lo que está pasando? Te digo lo que yo le digo, pues por eso que te lo estoy diciendo, para que no pases tú por lo mismo. Te digo por qué, porque la eternidad de Dios te hace entender que lo humano te dice, no, oye, ¿y cómo va a ser que tú le vas a predicar a otra mujer que tiene sus hijos en la calle, en droga, en alcohol? Te digo, a esa gente que tú tienes que predicarle, para cuando te digan a ti, ¿y por qué tú? Pero ¿cómo tú me puedes hablar de eso? Por eso que te estoy hablando, para que no vivas lo mismo que yo estoy viviendo. En lo que Dios cumple su palabra. En lo que Dios cumple lo eterno. Pero nosotros muchas veces decidimos mejor detenernos. Es más cómodo nosotros sentarnos y no tener el riesgo de que alguien venga y nos recalque posiblemente tus debilidades. Es más cómodo sentarte y no enfrentar lo que Dios ha determinado sobre tu vida. No enfrentar las cosas que no pertenecen a lo humano. Hay gente que en este tiempo tiene que activarse. Porque cuando tú te activas en tu espíritu, cuando tú activas la palabra de Dios en tu espíritu, cuando tú activas la palabra de Dios en tu casa, las cosas comienzan a cambiar. Te digo algo, va a ser la carga más cómoda para las mujeres, va a ser la carga más cómoda para los hombres. Ojalá se levantaran en que sea 7, 8 hombres que le digan a Wilson, yo quiero hacer una célula. A veces los jóvenes me llaman lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Francisco, ¿qué tenemos? Y yo a veces no tengo nada que hacer. Y ellos me dicen, Francisco, dime, ¿para dónde vamos? Y yo tengo que decir, no te preocupes que se lo vamos a buscar. El lunes me llamaron y yo le dije, oye, de familia. Y me dijeron, pero recuerda que nosotros tenemos tal cosa en tal sitio, en la casa de Luz Catherine, y no nos podemos detener. Y debajo de un aguacero arrancaron y nos fuimos un grupo, que yo tuve que salir de la panadería corriendo, vámonos. Te digo porque ellos dijeron, tenemos que ir a llevarle la palabra. Y en la casa, con todo el aguacero, el humanismo me hubiese podido decir, no van ninguno. Te digo algo, lo eterno que Dios había puesto en ellos, dijo, nosotros no nos vamos a detener, Francisco. Y te digo, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a ir, le vamos a hablar la palabra. Ese día Henry también fue y predicó y había más de 8 o 9 jóvenes en una célula lloviendo.
que recibieron la palabra. Pero después viene, yo estoy allá mismo orando y viene otro grupo y me llama: Francisco, estamos aquí donde uno que está como medio desequilibrado y nosotros hemos venido a activarlo. Y yo le dije, y me dijeron: así que arranca para acá. Te digo, ¿por qué? Porque nosotros estamos aquí y vamos a orar. Te digo algo, el muchacho sigue en el mismo sitio, porque un día que estaba lloviendo, hubieron un grupo de jóvenes que no eran los líderes y dijeron: nosotros vamos para allá y le vamos a orar y le vamos a decir que Dios transforma, que Dios cambia y que Dios renueva. Y después otro nuevecito que vino, lo llamó y le dijo: yo necesito que tú vengas para acá porque vamos a dar un testimonio y necesito que tú dirijas el grupo. ¡Power! Y te digo qué pasó. Cuando ese tipo fue, comenzaron a dar testimonio algunos jóvenes, entre él y otros, y él, te digo lo que terminó diciéndome: Francisco Frías, si yo pensaba descarriarme, no me voy a descarriar, porque con todos esos testimonios que yo oí, te digo qué pasó, me activó la fe. Te digo algo, hubieron algunos jóvenes que no se pusieron solamente a hablar de internet, que no simplemente se pusieron a hablar de Facebook, de los grandes problemas que tiene la iglesia o de las situaciones, sino que dijeron: por encima de todas las cosas nosotros vamos a ir a llevar la palabra de Dios. Y te digo algo, activaron lo eterno, activaron lo que Dios ha determinado sobre nuestras vidas. Y te digo algo, el resultado es que muchos de esos jóvenes recibieron la palabra, pero otra cosa es que un hermano que posiblemente estaba en la cuerda floja dijo: yo me afirmo por la actitud que tomó, no Francisco Frías, el líder de los jóvenes, sino uno que todavía, no, yo creo que no está ni bautizado, pero está en la eternidad de Dios. Está en el proceso de Dios, porque esto no depende ni del que quiere ni del que corre. Esto depende de que Dios dio una palabra, de que Dios lo estableció, de que Dios lo dijo. Pero me encanta que cuando tú activas tu tiempo, Satanás siempre va a poner ocasiones que en determinado momento pueden ser interrupciones o pueden aparentar ser muy buenas, pero que no lo son. José, un hombre que está viviendo un tiempo poderoso, un hombre que está siendo procesado vía una palabra. Porque Satanás nos procesa. Dios permite que nosotros pasemos por el proceso y Satanás nos tienta para que nosotros caigamos en cosas que nos detengan en el tiempo. Dios es tan misericordioso que vuelve y nos levanta y vuelve y nos restaura. Pero si cada vez que llegue tu tiempo, Dios te deja 7 años tranquilo ahí, después a los 7 años tú vuelves, te digo algo, vas a pasar simplemente toda la vida siendo uno que nunca vas a pasar del proceso. Siempre vas a vivir en un tiempo humano, aunque te salve, Yané. Pero no vas a vivir en el tiempo que Dios ha determinado sobre tu vida. Y este joven, José, se enfrenta a una palabra. Y la palabra tenía que ser probada. Y en medio de la palabra de ser probada, viene una mujer que se veía muy bien y le dijo: oye, mira, yo soy la ocasión que te me presento para que aquí que esté el reino, tú vas a gobernar tranquilamente. Oye, tú vas a poder vivir aquí tranquilo. No fue una tentación, no fue simplemente cuando él se embaló desnudo, no. Posiblemente esa misma tentación llegara mucho tiempo, pero él dijo: no, espérate, que esto parece muy bien. Esta ocasión de poder quizás quedarme hasta la misma casa, pero esto no fue lo que Dios me dijo. Esto no fue lo que Dios había determinado sobre mi vida. Tú perteneces demasiado a la humanidad para tú ser la persona que Dios ha dicho sobre mi vida. Y hay mucha gente que se está metiendo en problemas fuertes. Gente que buscando el propósito de Dios o buscando cosas que aparentemente son de Dios, dicen: pero yo creo que esa tiene que ser la persona, aunque sea un impío, hijo del diablo, que esté usadito. Ah, no, yo entiendo que esa es la persona. José dijo: no, yo entiendo que posiblemente tenga que correr. Si hay alguna o alguno que está mirando por ahí a un impío, te digo algo, tú te puedes casar. Eso no hay ningún problema. Esa decisión es tuya. Había alguien que decía, un escritor que decía: tú eres ingeniero de tu propio destino. Ahora, dentro del destino y dentro del tiempo, aprende a coger tu yaguazo. Cuando te lleguen, no quieres estar gritando, que eso fue lo que tú escogiste. Eso fue lo que tú buscaste. Esa fue la ocasión que se presentó muy bien, que se presentó con una bandera bien blanca y bien bonita. Y que te decía: mira, eso es. Eso es lo perfecto. Esa es la ocasión para llegar a tu propósito. Esa es la ocasión, y yo no quiero que nadie me hable en contra de eso, porque ese es el problema, Yané. Que posiblemente los líderes son líderes cuando tú tienes un problema que tienes que resolverle, pero cuando posiblemente te tienen que decir: mira, eso no está bueno, por eso es que no me gusta Laura, ni Yané tampoco, porque que Yané, yo lo digo, porque no me gusta Yané, porque que Yané riéndose me da demasiado duro. Te digo algo, ay Dios mío, Espíritu Santo.
Si usted se quiere enfrentar a una situación difícil, enfréntese a ese cuerpo oficial. ¿Te digo algo? Pero muchas veces son la gente que te dicen, estate quieto, estate tranquilo. Y cuando tú te detienes, al tiempo ve que te convino detenerte. Yo era de lo que andaba mucho en las iglesias y que predicaba y que andaba y todas las cosas. Hasta que un día Dios me dijo, Francisco, ven acá. Viene la pastora y me dice, Francisco, corre para acá. Yo sé que algunos se recuerdan en una prédica someterse a la cabeza. Y yo comencé, corre para allá y vuelve Francisco para acá. Y vuelve Francisco para allá y vuelve Francisco para acá. Y yo diciendo, ay, la pastora no sabe lo que me está diciendo. Y ella, miren, él se está fija, sus sentidos, en sus 5 cabezas, en su cabeza le están mandando los 5 sentidos, algo a los pies para que le digan, oye, pie, no vaya a chocar con la pared. Oye, una orden, le estás diciendo a la cabeza, no, si sigues derecho vas a chocar, así que dobla. Y cuando yo doblaba, eso significaba que mi cabeza estaba mandándole una orden a mis pies de que no chocara. Yo dije, ay Dios mío, yo estoy predicando en muchas iglesias, nadie lo sabe allí en la iglesia, posiblemente me quiero ir y tampoco nadie lo sabe, posiblemente me vaya y tampoco nadie se dé cuenta. Pero Dios, que había determinado una palabra, me dijo, pero yo te traje, ¿por qué te vas? Porque en tu humanidad quieres tener un atajo para el propósito de Dios. Y los atajos en el propósito de Dios no van. Es pasar el proceso completo. Porque cuando tú quieres tener atajos, lo que te vas a encontrar es con una pared que te va a explotar. Entonces hay gente que tiene que entender que el propósito de Dios y el propósito eterno de Dios es simplemente detenernos a cumplirlo. Hay riesgo en ese tiempo. Yo no te estoy diciendo que no hay riesgo. Yo no te estoy diciendo que en determinado momento no habrá una oportunidad donde tendrás que arriesgarte. Yo no te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es entender que José, frente a todos sus procesos, tuvo que decir teniendo sus cadenas y sus grillos, yo sé que el propósito de Dios se cumplirá, y bendecir a Dios en ese tiempo. Frente a cada situación que estuvo pasando, para poder vivir el tiempo eterno que Dios había determinado, porque tu tiempo final ya Dios lo vivió. Pero me impacta que cuando tú activas tu fe, cuando tú activas tu tiempo, Yanni, cuando tú vives tu tiempo, avivas y activas el tiempo de otros. Porque hay gente que Dios la ha determinado para que seas tú quien lo active. Hay gente que Dios ha determinado y que Dios ha establecido que sea Janet la persona que posiblemente le dé una palabra, que simplemente, que ella posiblemente no le guste mucho eso, pero te va a tener que gustar, tener que darle una palabra a una gente, tener que levantarlo, tener que ponerle la mano, tener que ungirlo, tener que orarle, porque la persona indicada de Dios para esa persona eres tú. Y entonces tenemos que entender el tiempo. Tenemos que entender que tenemos que activarlo en el tiempo de Dios para poder lograr lo que Dios ha determinado sobre nosotros. Y Jesús, que no se puede quedar en ninguna ocasión o en ninguna situación, me encanta algo. Este Jesús comenzó a vivir su tiempo. Y en su tiempo de activación, hubieron 4 jóvenes. Hubieron 4 jóvenes que oyeron hablar de Jesús. Hubieron 4 jóvenes que dijeron, oye, oímos que en Santo Domingo, para traerlo, para que me entiendan más, hay un hombre, está Jesús sanando. Y hubieron 4 jóvenes que se pararon, 4 personas que dijeron, nosotros creemos que a este inválido Dios le puede hacer un milagro. Pero cuando el milagro iba a acontecer, me encanta, que se encontró con varios obstáculos. Lo primero es que él era un enfermo, inválido. Cuando llega a la reunión de Jesucristo, la casa está llena. Primer obstáculo. No podía pedirle permiso al dueño de la casa para que le entre el paralítico, porque habían cientos de enfermos. A Jesucristo lo que más lo seguían eran enfermos. Cuando tú activas tu tiempo, si el bien y la misericordia te siguen, calcula tú lo que necesitan que tú actives su tiempo, que tú le detones un milagro, que tú le des una palabra, que tú lo libertes. Porque dice la palabra de Dios que el Espíritu de Jehová el Señor está sobre ti, por cuanto te ungió el Señor y te ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar a la libertad a los presos y a proclamar el año de la buena voluntad de Dios sobre la gente que está en opresión. Y este llega
Y el segundo problema es que no podía decirle posiblemente a Pedro, Pedro o Pedrito, mira, yo te voy a decir una cosa, déjame pasar este enfermo, porque es que habían cientos de enfermos. Si me lo dice a mí, yo